replicado. Entonces, bueno, sin más preámbulos ni más atrasos, vamos a ver justamente el tema que a todos nosotros en algún momento nos ha tocado enfrentar una situación en la cual ha llegado a surgir ciertos conflictos en cuanto a la interpretación laboratorial más que todo, ¿no? Entonces, voy a un poquito a involucrarme con la parte materna, porque necesariamente, como en la primera charla habíamos conversado en relación a toxoplasmosis, el neonatólogo, pediatra neonatólogo, tiene que ir de la mano casado con la parte de ginecobstetricia necesariamente para poder hacer un buen manejo del recién nacido. Entonces, vamos a ir conociendo un poco del virus, ¿ya? De la enfermedad como tal en la mujer embarazada, de qué manera se hace prevención primaria, de qué manera prevención secundaria, ya cuando el producto ha nacido. Entonces, así que vamos a comenzar. Los objetivos de la presentación ya básicamente están en función de conocer las generalidades del virus, la interpretación serológica, que es muy importante, la importancia de la prevención, comprender por qué es tan importante prevenir la transmisión materno-infantil de esta enfermedad en particular, las estrategias de prevención de la transmisión materno-infantil de la hepatitis B y el seguimiento del recién nacido hijo de madre portadora o con hepatitis B. A manera de introducción, tenemos que reconocer a esta infección como una enfermedad de gran impacto en salud pública. Ya la Organización Mundial de la Salud del año 2022 ya consideraba que cerca de 254 millones de personas padecían una infección crónica por este virus y que cada año se producen 1.2 millones de nuevas infecciones. Y dentro de este grupo de nuevas infecciones, indudablemente se encuentran aquellos recién nacidos hijos de madres con hepatitis B. Al 2022 ya esta enfermedad provocó la muerte de aproximadamente 1.1 millones de personas. Y esto principalmente por la progresión de la enfermedad hacia una cirrosis o hacia un hepatocarcinoma, que es el cáncer hepático primario. La mayoría de las defunciones han sido asociadas a infecciones adquiridas en la infancia, o sea, las personas adultas cronifican con mucha facilidad, es decir, los niños que adquieren la infección de manera vertical, es decir, en la infancia, hacen cronicidad mucho más fácilmente que aquel adulto que adquiere ya la enfermedad en su vida adulta. Es así que aquel niño que ha adquirido la infección de la madre tiene un 95% de probabilidad, o sea, casi el 100% de que va a llevar a la cronicidad. Y sabemos que llegar a la cronicidad con esta enfermedad es sinónimo de que pueda existir alta probabilidad de hepatocarcinoma, cirrosis, fibrosis hepática, ¿no? Entonces, inclusive aquellos niños que por contacto cercano con la madre o con el hecho de convivir con alguien con hepatitis B, existe un alto riesgo dentro de los 5 primeros años de vida también de contraer la enfermedad. La Asamblea Mundial de la Salud, reunida estos últimos años, considera de que es de suma importancia disminuir la incidencia justamente de los casos de hepatitis B en menores de 5 años y disminuir la prevalencia en realidad a menos de 0,1%. Nosotros como Bolivia somos un país que no tiene alta prevalencia de la enfermedad. La prevalencia se la mide justamente en porcentajes y hablamos de que menos de 2% es baja prevalencia, de 2 a 8% media prevalencia y de 8% para arriba alta prevalencia. Los países asiáticos y de África son aquellos que tienen alta prevalencia, pero hay comunidades a nivel de Latinoamérica que sí tienen una prevalencia intermedia, es decir, de 2 a 8%, especialmente algunas comunidades indígenas de la Amazonía. Entonces, nosotros como formamos parte justamente también de la Amazonía, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener casos de madres con hepatitis B.
Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que nosotros como sociedad de pediatría, como comunidad pediátrica, en realidad es una necesidad imperiosa de que contemos con la vacuna monovalente como dosis de nacimiento. Nosotros en Bolivia, dentro del programa de inmunizaciones, no tenemos la dosis de nacimiento de hepatitis B. Ya la Organización Mundial de la Salud eh, ha instruido a los países, se han creado documentos, instructivas, incluso hay convenios para que se pueda obtener justamente esta vacuna en los recién nacidos. Hay estrategias mundiales y regionales con el fin de eliminar justamente ciertas enfermedades de transmisión materno-infantil. Es así que surge este programa llamado EDMI Plus, ¿ya? Que es la eliminación de la transmisión materno-infantil. ¿De qué enfermedades? Del VIH, de la sífilis, de la hepatitis B y de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica. No, la enfermedad de Chagas en Latinoamérica porque es endémica en Latinoamérica, pero está la hepatitis B dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ya eh, evitar justamente la transmisión, es decir, eliminar en realidad la transmisión materno-infantil. Y hay estrategias, hay documentos que ya se han publicado donde una de ellas es el tamizaje universal de las madres para justamente hepatitis B y la inmunoprofilaxis en el recién nacido activa y pasiva, como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué nos dice este documento publicado el 2008 por la Organización Mundial de la Salud y OPS? Que necesitamos necesariamente para cumplir con estos objetivos una cobertura del 95% de la dosis de nacimiento para la hepatitis B dentro de las primeras 24 horas. O sea, nosotros ni la tenemos la vacuna. O sea, que cumplir con este objetivo estamos pues con mucho atraso, ¿verdad? La cobertura del 95% más de la tercera dosis de vacunación dentro del primer año de vida. O sea, a los recién nacidos nosotros tenemos que hacer seguimiento y es uno de los pilares fundamentales del seguimiento del niño sano que nosotros tengamos que eh, controlar los esquemas de vacunación completo. Entonces tenemos que 95% tener la primera dosis de nacimiento, 95% tener la tercera dosis, es decir, 2, 4 y 6 meses con la pentavalente, justamente para la hepatitis B, que incluye la vacuna de la hepatitis B, tener 95% de cobertura. La cobertura del 80% de la prueba de antígeno de superficie, que es la que buscamos, que ya vamos a revisar un poquito más adelante en relación a los marcadores serológicos de esta enfermedad, este, el tamizaje, es decir, tener una cobertura del 80% de las embarazadas con prueba de antígeno de superficie. Es decir, es alto, ¿verdad? Y la verdad que no se hace en todos los controles prenatales, no se solicita o no es de rutina ya tamizar a las mujeres con las pruebas rápidas que incluyen obviamente la búsqueda del antígeno de superficie. Ahora, otra, la provisión de la inmunoglobulina específica contra el virus de la hepatitis B. Nosotros no la contamos ni con el programa, ni siquiera para comprarlo fácilmente, aparte que el costo es elevado. La inmunoglobulina específica o inmunoglobulina hiperinmune específica para virus de hepatitis B que se coloca al recién nacido hijo de madre con hepatitis B, junto con la vacuna colocamos, esta disminuiría la probabilidad de transmisión al recién nacido y hablaríamos de una inmunidad activa y pasiva completa. Pero nosotros no tenemos la inmunoglobulina y la vacuna que tenemos es la mitad utilizamos la vacuna de adulto, pero la mitad de la dosis, que es válido utilizarla. Pero deberíamos tener la vacuna monovalente pediátrica para el virus de la hepatitis B. ¿No? Y bueno, evidentemente completar la tercera dosis en todos, la tercera dosis de pentavalente que incluye la vacuna de la hepatitis B, independientemente de la dosis de nacimiento, ya para cumplir con estos objetivos relacionados a la hepatitis B.
Y esto ya ha sido publicado el 2018, vamos, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, vamos cerca de 5 a 6 años de atraso en nuestro país. Ya. Ahora, para entrar en contexto, ya vamos a conocerlo un poquito al virus. Es importante que lo conozcamos porque de esa manera vamos a poder reconocer los marcadores serológicos e interpretarlos los marcadores serológicos. ¿Ya? El virus de la hepatitis B es un virus ADN, a diferencia de los otros virus de la familia de las hepatitis, que son la mayoría ARN virus. Este es un virus ADN de la familia hepatnavirus. Es un virus que tiene una envoltura, una nucleocápside y un genoma viral. La envoltura y la nucleocápside codifican marcadores antigénicos. La envoltura nos da el antígeno de superficie y nos da el antígeno E de envoltura, ¿ya? Y también codifica anticuerpos. Si tenemos estos dos antígenos que podemos encontrarlo en suero materno, también podemos encontrar anticuerpos. Entonces ya sabemos que la envoltura del virus nos codifica dos antígenos, el antígeno de superficie y el antígeno de envoltura o antígeno E, que cada uno tiene una interpretación clínica, ¿no? Igual los anticuerpos de superficie y los anticuerpos de envoltura, que van dirigidos al antígeno de envoltura, y el anticuerpo de superficie va dirigido al antígeno de superficie, tienen una interpretación también clínica. Y la nucleocápside codifica un anticuerpo, pero este anticuerpo no es testeado, o sea, no se puede cuantificar ni dosificar en pruebas serológicas, pero sí se puede codificar sus anticuerpos. Y esto nos permite determinar la temporalidad de la infección. Tenemos el anticuerpo dirigido al core de la hepatitis B, ya el IgG y el IgM. ¿Ya? Y tenemos al genoma viral que está dentro de la nucleocápside y este genoma viral también podemos cuantificarlo y eso nos permite tomar decisiones clínicas y para la clasificación de la enfermedad y también para el tratamiento. Entonces, no nos olvidemos entonces de estos antígenos, de estos anticuerpos y del genoma viral, porque en función de eso, el especialista, infectólogo o ginecólogo va a tomar la conducta en la madre y nosotros, como pediatras, el seguimiento en ese recién nacido hijo de madre con hepatitis. Ve, ya. Este virus sobrevive al ambiente 7 días, o sea, es bastante tiempo que sobrevive, imagínense. Entonces, los fluidos corporales contaminados con este virus van a sobrevivir al ambiente 7 días. Tiene 10 genotipos de la A a la J y en función de estos genotipos también están las características virológicas y la distribución geográfica también es diferente. Los virus que circulan en Asia, en Europa y también en Latinoamérica. Es un virus hepatotrópico exclusivo, tiene afinidad por el tejido hepático, no es citopático, es decir, él no destruye, el virus no va a destruir la célula y tampoco es citotóxico directo. Su capacidad de daño está condicionada por la respuesta inmunológica, básicamente por los linfocitos T, que en afán de defendernos, que en afán de atacarnos, provoca o genera una apoptosis de las células del hepatocito para que, bueno, pues se vaya la infección, pero esto genera un proceso inflamatorio tal que puede llegar a la fibrosis. Entonces, es nuestro sistema inmunológico que en afán de defendernos, de alguna manera también puede generar el daño. Tenemos en cuanto a la clínica de la enfermedad, la infección aguda y la infección crónica. Si hablamos de infección aguda, hablamos de aquella infección adquirida dentro de los 6 meses que he hecho el diagnóstico. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación bastante largo, entre 6 semanas a 6 meses, como promedio 75 días más o menos, y el cuadro clínico que va a presentar muchas veces es muy
leve, es subclínico, y los que presentan síntomas son aproximadamente el 35% de los pacientes, y ahí a los ginecólogos se les complica un poquitito la cosa porque ellos también tienen la colestasis propia del embarazo, puede generar el mismo embarazo puede generar ciertos cuadros como la hipertensión inducida por el embarazo que puede llevar a un gel, que puede de alguna forma complicarnos también el diagnóstico, pero hay un 35% que son sintomáticos. Pueden pasar por un cuadro de hepatitis anictérica o histérica, estos 35% sintomáticos, el resto son asintomáticos y apenas un 0,5% o menos van a presentar una hepatitis grave, fulminante, con encefalopatía hepática, disminución de los factores de la coagulación, en particular el tiempo de protrombina con un INR mayor a 1,5, que va a generar probablemente cuadros de sangrado, y también dentro de estos cuadros sintomáticos pueden haber manifestaciones extrahepáticas que nos van a hacer confundir, que se manifiestan con glomerulopatías, artritis y poliartritis nodosa. Y aquel paciente que porta el antígeno de superficie más de 6 meses, ya hablamos de una infección crónica, y las manifestaciones clínicas van desde cuadros asintomáticos, porque hay un periodo en el crónico que se llama de inmunotolerancia o fase 1 de la cronicidad de la infección, que hace que no se tengan síntomas, pero en algún momento puede progresar a una hepatitis con cirrosis o incluso a un hepatocarcinoma. La embarazada generalmente la vamos a encontrar en cuadros de hepatitis crónica, ¿no? En cuadros de hepatitis crónica. Y la embarazada, si bien el embarazo no va a determinar progresión de la enfermedad, ni tampoco el desenlace en el producto va a generar teratogenicidad o va a generar malformaciones, pero sí puede provocar brotes de elevación de transaminasas que en algún momento va a determinar inicio de tratamiento con antivirales. Y vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la serología para virus de la hepatitis B. Habíamos dicho que podemos encontrar 3 antígenos, 2 de los cuales podemos laboratorialmente solicitarlos y encontrarlos, y para los 3 podemos solicitar también anticuerpos. Cuando yo hago una prueba rápida a mi paciente, cuando yo estoy en búsqueda de diagnóstico y quiero saber si mi paciente tiene o no tiene la enfermedad, tengo que pedir el antígeno de superficie, que lo abreviamos HBsAg, o sea, antígeno de superficie de la hepatitis B. Esto es el sello de la infección. Aquella persona que tiene un antígeno de superficie para hepatitis B, esa persona tiene hepatitis B. Ahora, no podremos saber si es una infección aguda, si es una infección crónica, pero sí sabemos que tiene hepatitis B. La persistencia en sangre de este antígeno por más de 6 meses define una hepatitis crónica. Y dentro de la hepatitis crónica ya tenemos las 5 fases que a grandes rasgos la vamos a repasar. Ahora, decíamos que para este antígeno vamos a tener un anticuerpo. A ese se llama anticuerpo de superficie de la hepatitis B o anti-HBs, ¿no? Lo podemos encontrar con esas siglas de de anticuerpo para superficie, el HBsAg, o el anticuerpo para el antígeno de superficie de hepatitis B, anti-HBs. Cuando aparece en un laboratorio, es un marcador de inmunidad natural o por vacuna. O sea, quiere decir que es posible que en algún momento yo me hubiera infectado, o que y ha existido un aclaramiento viral, es decir, entre comillas, cura, llamémoslo, ya, natural, por nuestras propias defensas, o por la vacuna. Es decir, que yo produje anticuerpos porque me apliqué las 3 dosis de vacuna que indica el esquema de vacunación para hepatitis B.
Este sí es un anticuerpo neutralizante. Por eso es que cuando vacunamos a las personas, vamos en búsqueda de producir anticuerpos para el antígeno de superficie. Y aquella persona que tiene anticuerpos para antígeno de superficie, lo que generalmente pensamos en aquellos que han nacido después del 2000, cuando se introdujo la vacuna pentavalente, es que es producida por la vacuna. Sería mucha la mala suerte de que hubiera sido, bueno, suerte en sí que se haya curado naturalmente, pero vamos a verlo que también el hecho de tener una inmunidad natural con un anticuerpo para el antígeno de superficie no significa que el virus se ha ido completamente del hepatocito. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, conocemos al antígeno de superficie, conocemos su anticuerpo de superficie. Ahora vamos a conocer los anticuerpos para el antígeno core. Habíamos dicho que el antígeno core no lo vamos a poder testear en sangre periférica, o sea, no nos tomemos la molestia de pedir antígeno core porque no nos lo van a testear ningún laboratorio, pero sí nos testean los anticuerpos. Estos anticuerpos, que pueden ser totales o pueden ser que solicite solo IgM o IgG, definen temporalidad de la infección. Estos no son anticuerpos neutralizantes, por lo tanto no indican inmunidad a la enfermedad. O sea, el hecho de que tengan anticuerpos para el antígeno core no significa que tengan inmunidad. El que sí es neutralizante es el anticuerpo para el antígeno de superficie. Entonces, esto nos define si es una infección reciente o es una infección crónica. Ahora, tenemos el antígeno E para el virus de la hepatitis B. Este es un marcador de replicación viral. Este antígeno para la envoltura del antígeno de la hepatitis B del virus predice niveles altos de ADN viral. Si sale positivo, entonces yo me imagino que tiene alta carga viral. Ese virus está replicándose en mi organismo y aquellas personas que tienen un antígeno de superficie positivo o un antígeno E positivo son muy contagiosas. Pero cuando aparece el anticuerpo para este antígeno E, ya, generalmente este antígeno E se negativiza, pero aparece el anticuerpo. Este es un marcador de baja replicación y de control inmunológico. Eso quiere decir que se está controlando la enfermedad y a esta fase se llama, o a esta persona se llama portador inactivo, porque no está viendo replicación viral. Entonces, ya hemos visto los marcadores serológicos y ahora nos pasamos a la prueba molecular que se puede realizar en las personas que tienen hepatitis B y se realiza, es más, es parte del protocolo para hacer el seguimiento de la mujer embarazada. Entonces, cuantificar la carga viral del virus de la hepatitis B. Si este paciente tiene una carga viral presente, quiere decir que está habiendo también actividad replicativa del virus. Y esto, como les decía, permite indicar tratamiento, evaluar la respuesta al tratamiento. En las embarazadas se usa un número de 200.000 unidades internacionales por ml, que es igual al logaritmo de 6, ya en cuestión de copias virales, ¿no? Pero generalmente nos lo informan por unidades internacionales. Entonces, el logaritmo de 6 este, estaría dando más o menos la equivalencia a 200.000 unidades por ml, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros iniciar el tratamiento como lo vamos a ver más adelante. Cuando la persona ya ha pasado a una hepatitis crónica, es decir, ya tiene su antígeno de superficie por más de 6 meses, ya esta persona va a pasar por estas 5 fases. Antes se hablaba de fase de inmunotolerancia, se hablaba de fase inmunoactiva, de portador inactivo, se hablaba de hepatitis crónica y de aclaramiento viral, es decir, cuando la inmunidad había controlado la infección a pesar de
de haber cursado con una hepatitis crónica. Esta fase uno o fase de inmunotolerancia es una fase, como podemos observar en la imagen, de alta replicación viral. Alta. Fíjense cómo está tan alto la cantidad de carga viral. Las transaminasas generalmente están normales y esta fase es la que pasan nuestros niños que adquieren la infección perinatal durante 2 a 3 décadas. Entonces, estos chiquitos que enferman o que las mamás les han transmitido la enfermedad, van a estar 2 o 20 a 30 años, o sea, 2 décadas a 3 décadas, probablemente asintomáticos, pero ese virus va a estar replicándose y después va a venir una fase de hepatitis inmunoactiva, donde va a empezar a elevarse las transaminasas, la carga viral va a disminuir, pero va a elevarse las transaminasas y va a empezar a dañar ese hígado. Ahí todavía existe la presencia del antígeno E. Posterior a esta fase se negativiza el antígeno E, porque habíamos dicho que cuando se negativiza el antígeno E aparece el anticuerpo para el antígeno E, ya no está existiendo activa replicación viral y es una fase como de meseta, como de tranquilidad, de pasividad. Pero posterior a eso, puede esta paciente, o este paciente con hepatitis crónica, reactivarse y empezar a elevarse las transaminasas, se hacen picos de transaminasas y empieza la replicación viral. Y acá es donde existe otra vez daño hacia el hígado. Pero puede ocurrir que en una quinta fase aparezca el anticuerpo para el antígeno de superficie y el antígeno de superficie se negativice. Pero este virus tiene la capacidad de vivir en los hepatocitos y en algún momento cuando la persona tenga una alteración en su inmunidad, estos virus pueden nuevamente reactivarse. Por eso es que vamos a ver en los flujogramas de atención, los argentinos han cambiado para el 2024 parte de su flujograma y en aquellos pacientes que tienen antígeno de superficie negativo, pero con anticuerpo de superficie positivo y con el anticuerpo para el core positivo, a esos pacientes les hacen carga viral porque pueden estar en esta quinta fase de la infección crónica. Espero que se haya podido entender esta secuencia de enfermedad porque es algo compleja, pero lo he hecho lo más sencillo posible porque es bastante extenso en cuanto a la fisiopatología de la infección crónica. Y acá nos vamos a encontrar con ciertos escenarios. Cuando ustedes soliciten laboratorios, nos vamos a encontrar con esto. Y más o menos para facilitar el trabajo y ponerlo en facilito, vamos a ver esta tablita y vamos a repasar. Habíamos dicho que en la hepatitis aguda vamos a tener el antígeno de superficie presente y vamos a tener replicación viral que se va a manifestar también con un antígeno E de envoltura presente. ¿Qué vamos a tener? Un IgM para el core, es un anticuerpo para el core presente y obviamente va a haber replicación viral. Esto, si supera los 6 meses, vamos a hablar de una hepatitis crónica. ¿Qué vamos a encontrar? Un antígeno de superficie positivo con anticuerpos totales o IgG presente. Si estamos en una fase inmunotolerante o inmunoactiva, vamos a tener un antígeno E positivo, ¿ya? Y vamos a tener también una carga viral presente, ¿ya? Entonces, por eso es que están las X también en el ADN viral. Vamos a tener un portador inactivo, aquel que va a tener antígeno de superficie positivo, o sea, seguimos con el antígeno de superficie positivo, vamos a tener anticuerpos para IgG positivo, porque estamos hablando de crónico, y vamos a tener la desaparición, se va a desaparecer de la circulación el antígeno E y va a aparecer el anticuerpo. Puede o no haber ADN, puede o no haber carga viral, porque habíamos dicho que el hepatocito todavía tiene algunos virus.
Y vamos a tener, entre comillas, aquel que tiene una hepatitis curada o aquel que ha tenido el aclaramiento viral, aquel paciente va a negativizar su antígeno de superficie. Fíjense que negativiza el antígeno de superficie, aparece el anticuerpo para el antígeno de superficie, pero tiene presente el anticuerpo para el core positivo. Ese paciente ha tenido una infección natural, si tenemos este escenario, ha tenido una infección natural, pero ha habido un aclaramiento viral también propio de la inmunidad, ¿ya? O gracias a sus defensas y no está habiendo aparente replicación viral, aunque a estos pacientes todavía se les hace el seguimiento a través de carga viral. Y aquel paciente que ha sido vacunado, vamos a tener solo el anticuerpo de superficie positivo, porque habíamos dicho que son los anticuerpos que neutralizan la enfermedad, ¿ya? Y aquella persona susceptible que no va a tener ningún marcador positivo, ni antígenos, ni anticuerpos para ninguno de los antígenos de la hepatitis B, y aquella persona tiene que ser sí o sí vacunada con las 3 dosis de vacuna. Las rutas de transmisión del virus de la hepatitis B tenemos que agarrar y tomar en cuenta que este virus es 50 a 100 veces mayor, la eficiencia de transmisión de este virus es 50 a 100 veces mayor que el del VIH. Tiene concentraciones mucho más altas en sangre y fluidos serosos. La transmisión sexual es una de las formas más comunes. Las transfusiones sanguíneas, la inoculación de pequeñas cantidades de sangre o fluido a través de tatuajes, a través de piercing, a través de tratamientos dentales con material no esterilizado, la transmisión materno-infantil en aquellos lugares o regiones donde hay alta endemicidad es la más importante. La transmisión horizontal también en el menor de 5 años es considerada de importancia, esto por la exposición a sangre contaminada con la persona que convive y es portadora de hepatitis B. De allí la importancia, por ejemplo, dentro de una de las recomendaciones que se hace cuando tenemos una madre con hepatitis B y está su recién nacido lactando, porque la lactancia materna no es contraindicación en estas mamás, es evitar justamente las grietas del pezón y tratar de tener buenas técnicas de lactancia justamente con ese fin. ¿A quienes nos interesan como ginecólogos y como pediatras? Toda embarazada con una prueba de antígeno de superficie positivo, una prueba de antígeno de superficie positivo con un antígeno para envoltura o antígeno E positivo, ahí terror, ahí tenemos que estar atentos porque existe 90% de probabilidades de transmisión al recién nacido. Y aquellas pacientes que tienen un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo para el antígeno de superficie negativa, porque esas pacientes son susceptibles y necesitan la vacunación. Y sabemos que la vacuna para la hepatitis B se puede colocar en las embarazadas, entonces tenemos que dirigirle a esta persona a la vacuna. Y entrando ya en la embarazada, la infección aguda de la hepatitis B en la embarazada pueden presentar síntomas leves, no se asocia a un aumento de la mortalidad, no hay teratogenicidad, como lo decíamos al principio, sí hay estudios que indican bajo peso al nacer y prematuridad, incluso abortos, en madres con infección aguda para la hepatitis B. Si la madre adquirió la infección de manera temprana, es decir, en los primeros meses del embarazo, existe un 30% de transmisión al bebé, y si ha sido una infección tardía, estamos hablando de una infección aguda, es decir, por cualquiera de los mecanismos que hemos nombrado, adquiere la infección en los últimos meses del embarazo, existe 60% de probabilidades de transmisión al bebé. Y hay mecanismos definidos de transmisión vertical. Tenemos la transmisión intrauterina o transplacentaria, la transmisión intraparto y la transmisión posparto. Y como pueden ustedes observar, la transmisión intraparto es la que se produce en mayor porcentaje, cerca del 90%. La infección intrauterina, todavía ese mecanismo sigue en estudio.
existe ciertas circunstancias donde se altera la barrera hematoplacentaria, como amenazas de aborto, partos prematuros, procedimientos invasivos como amniocentesis, infecciones durante el tercer trimestre de embarazo, por ejemplo, el TORCH. En este periodo las células trofoblásticas están más delgaditas y hay mayor paso de la circulación transplacentaria, y se pensaría de que por esa razón podría existir mayor probabilidad de transmisión justamente a raíz de esta situación. Y desde el punto de vista microbiológico, la transmisión intrauterina también está condicionada por una carga viral elevada, mayor a 200.000 unidades internacionales por ml, y la presencia del antígeno E en la madre, ¿no? Entonces, esto condicionaría una mayor probabilidad de transmisión intrauterino transplacentaria al bebé, pero la infección intraparto es la que con mayor proporción se produce. Esto por un contacto directo, por fluidos y sangre al pasar el bebé al canal del parto, pero a pesar de ello, no es una condición sine qua non el ser portadora de hepatitis B, inclusive teniendo antígeno E para indicar una cesárea. Ya puede el recién nacido nacer parto normal, y sí, hay varios estudios que indican de que incluso hay estudios donde se han hecho nacimientos con forceps, como el estudio de Wang y colaboradores, donde la probabilidad de transmisión es prácticamente similar, sea por cesárea, parto vaginal o incluso utilizando forceps en el nacimiento. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y la infección postparto es la menos frecuente, pero puede ocurrir a través del contacto con sangre y fluidos corporales por erosiones de piel. De ahí que tenemos que evitar las grietas del pezón en la madre, y ya a través de prácticas de buenas técnicas de lactancia. Los factores de riesgo de transmisión vertical, ya habíamos visto, la carga viral materna es muy importante, la presencia del antígeno E, una madre con antígeno de superficie positivo y un antígeno E positivo tiene un 70-90% de probabilidades de infectar al recién nacido si este recién nacido no ha recibido inmunoprofilaxis. Y estamos hablando de una inmunoprofilaxis completa, activa y pasiva, ¿no? Las madres con antígenos de superficie positivo, pero con un antígeno E negativo, pueden infectar un 5 a un 20%, pero en ambas situaciones, si adquiere la infección el recién nacido por una transmisión vertical, es decir, de la madre, existe un 90% de probabilidades de que este recién nacido vaya a evolucionar a la cronicidad a corto plazo. Y obviamente la profilaxis post-exposición también es un factor asociado al riesgo de transmisión vertical si yo no tengo la profilaxis completa post-exposición. Ya estamos hablando, como les decía, de una inmunoprofilaxis activa y pasiva. Eso quiere decir utilizar vacuna y utilizar la inmunoglobulina dentro de las 12 horas de nacido. Esto está establecido que tiene un efecto, y utilizan esta palabra, dramático sobre las tasas de transmisión materno-infantil. Entonces, por ende, los pilares en la prevención de la transmisión materno-infantil están en qué? En tamizar a las embarazadas, ya con antígeno de superficie, el seguimiento clínico y evaluación de tratamiento de la persona gestante, ahí hablamos de profilaxis primaria, la administración de inmunoprofilaxis en el recién nacido, ya con profilaxis secundaria, y la inmunización programática y seguimiento del lactante, porque tenemos que asegurar que ese recién nacido o ese niño cuando llegue al año tenga las dosis completas de la vacuna para hepatitis B, que está incluida dentro de la vacuna pentavalente administrada desde el año 2000 en Bolivia. Y esta es el flujograma que nos muestra nuestra guía para la prevención de transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B del 2021, donde nos indica que a toda mujer embarazada, aquí PR dice, es una prueba rápida para hepatitis B, se realiza en búsqueda del antígeno de superficie. Todas las pruebas rápidas buscan el antígeno de superficie, así que si tenemos una prueba rápida
positiva, entonces podemos hablar de que sí, estamos frente a una paciente con infección para hepatitis B. Si es negativa, la dirigen a vacunación. Los argentinos son un poquito más cautos y dicen, bueno, solicitar anticuerpos de superficie y estos son negativos, vacunar. Pero nosotros, el flujograma dice vacunación si es que el antígeno de superficie es negativo. Pero si es positivo, si esto es tamizado en un primer nivel, entonces tienen que referir a un segundo o a un tercer nivel y tiene que ser evaluado por gastroenterología o hepatología. Si se confirma la infección crónica, inclusive desde la semana 20 se inicia el tratamiento, pero vamos a ver adelante, un poquito más adelante, son un poco más cautos los chilenos y los argentinos y dicen, hay que ver si hay signos de fibrosis hepática, si hay hipertransaminasemia, en particular con la alaninoaminotransferasa, y si hay una carga viral mayor a 200.000, ellos inician el tratamiento antiviral. Esto dice nuestro flujograma. Sabemos que el tamizaje universal de la embarazada tiene como objetivo la búsqueda activa de la gestante infectada por este virus. Entonces, tiene que esto quedar bien claro que es lo que nosotros vamos a buscar al hacer las pruebas rápidas. Y aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico justamente del 2024, porque se ha modificado y recién ha sido publicado en Argentina. Y aquí justamente habla, todos tamizan con antígeno de superficie ya en la primera consulta prenatal. Si no es reactivo, evidentemente vacunan, pero siempre tomando en cuenta o la vez que sea posible tomar en cuenta realizar un dosaje de anticuerpos para el antígeno de superficie. Y si no recibe vacuna, obligatoriamente el tamizaje para antígeno de superficie se tiene que repetir en el tercer trimestre del embarazo o en el parto. ¿Ya? Eso con los argentinos. Si resulta reactivo, es decir, hacen el antígeno de superficie positivo, evidentemente programan la inmunización pasiva y activa. No es fácil ni para los chilenos, ni para los argentinos, ni para ninguno de los países tener a disponibilidad en todos los hospitales inmunoglobulina hiperinmune, ¿no? Entonces, por eso programan a estas embarazadas y justamente ya llenan una ficha para que puedan tener fácilmente disponible la inmunoglobulina hiperinmune para ese recién nacido. ¿Ya? Y bueno, se termina haciendo la inmunoprofilaxis secundaria dentro de las 12 horas de nacido, una vez se haya producido el parto. Se hace carga viral, si es que es reactivo, se hace carga viral, se hace la cuantificación o se hace la dosificación del antígeno E para ver si está replicando y del anticuerpo E y se hace un hepatograma y ¡plá! Se la refiere al hepatólogo. Ese es el flujograma cuando encuentran una paciente con un anticuerpo de superficie positivo por los argentinos y este es un flujograma 2024 que dice el nuestro. El nuestro dice que a toda mujer embarazada se debe realizar la prueba rápida para VIH, hepatitis B y sífilis en el primer control prenatal y el tercer trimestre de embarazo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad logística para poder realizar estas pruebas. Esta prueba rápida para VIH, que ya les va a hablar la doctora Virués, ya vienen kits para justamente estas tres enfermedades. Sería interesante que pudiéramos conseguir, porque la ley del SUS nos permite a nosotros hacer la solicitud de lo que vayamos a necesitar para cumplir la norma. Se busca en la hepatitis B el antígeno de superficie y en la sífilis se busca pruebas treponémicas, no es no treponémica. Esta prueba rápida para sífilis es una prueba treponémica y sería interesante tenerlas porque así nos estaríamos ahorrando, o sea, solo haríamos o confirmaríamos infección aguda con una prueba no treponémica, ¿ya?
para cuando tengamos una prueba rápida positiva, recién mandamos a BRL o RPR para ver si esa madre está con una infección por sífilis actual. Bueno, ya me pasé a sífilis, pero valga la aclaración porque a ustedes como ginecólogos y a nosotros como pediatras nos interesa que en relación a estas enfermedades, siendo objetivos al 2030, erradicar sífilis, erradicar hepatitis y vamos con retraso, queremos, pues, por lo menos tener la forma de diagnosticar y prevenir lo más eficaz posible, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué dice nuestra guía? Dice, a toda mujer que no se haya realizado las pruebas durante el control prenatal se le debe realizar las mismas antes del parto. O sea, deberíamos tener la capacidad de realizar pruebas rápidas antes del parto. Y las pruebas mencionadas deben realizarse también si la mujer se presenta tras el parto domiciliario, tras un aborto o en caso de que el producto sea mortinato. Eso dice nuestra norma y nuestra norma, nuestra guía tiene que ser cumplida. Entonces, algunas cosas, reflexionemos en relación a lo que estamos realizando actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el especialista? Cuando digo lo refiero al especialista. Entonces, en la gestante va a ser controlada evidentemente en un segundo nivel, de preferencia por un gastroenterólogo y hepatólogo, pero a los ginecólogos les concierne que entre las 24 y 28 semanas se haga una evaluación de carga viral para hepatitis B y también del antígeno E, además de transaminasas y la búsqueda no invasiva de la presencia de cirrosis usando los criterios clínicos APRI y test no invasivos como el FibroScan, que es hacer una ecografía, solamente que, bueno, los que son ecografistas van a poder decirlo con mayor exactitud, pero lo que buscan es la intensidad del sonido que pasa a través del tejido y si está fibrosado pasa con mayor facilidad y se puede estadificar así la enfermedad. Y el índice APRI, hay calculadoras electrónicas, o sea, ustedes entran al internet y ponen cálculo APRI o índice APRI, ponen solamente el valor de las plaquetas, el valor rango más alto referencial de la alaninoaminotransferasa y el valor actual, y te calcula y te dice si está en rango de fibrosis. Hay una tablita que es menos de 0,5, no hay fibrosis, entre 0,5 a 1,5 riesgo y mayor a 1,5 si hay fibrosis. Una cosa así, no es mi área, pero más o menos funciona de esa manera. No es difícil. Entonces, entre las 24 a 28 semanas, yo tengo como obstetra que saber que tengo que pedir carga viral, tengo que pedir un antígeno E, tengo que pedir transaminasas, tengo que evaluar la presencia de cirrosis. Si me preguntan si hay fibroscan acá, tendría que averiguárselos, no lo sé, me imagino que sí, porque sí se lo ha estado comercializando el ecógrafo, así FibroScan. En una carga viral mayor a 200.000 unidades por ml, se inicia el tratamiento. El tratamiento se utiliza el tenofovir. Hay dos presentaciones del tenofovir. Está el disoproxil fumarato tenofovir y y hay otro nuevo que también se lo puede utilizar, sigue siendo tenofovir, pero viene con otra combinación. Ahorita les voy a decir con exactitud, se me ha ido de la cabeza, pero es otra presentación, pero el que se ha relacionado a mejor tolerancia es el tenofovir disoproxil fumarato, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Cuantificamos la carga viral, si está menos de 200.000, no iniciamos terapia a menos que la paciente tenga cirrosis y a menos que tenga persistencia de la transaminasas. Si está habiendo persistencia de la ALT o hay un índice APRI que te esté mostrando que hay riesgo o está en fibrosis, o el fibroscan sale alterado, inicias independientemente incluso de la edad gestacional. Eh, y programas, obviamente, la inmunoprofilaxis en el recién nacido. Pero si está mayor a 200.000, inicias la terapia antiviral a partir de las 28 semanas
incluso 32 semanas se puede iniciar. No va a cambiar la vía del parto, no se suspende la lactancia materna, pero sí se tiene que garantizar una inmunoprofilaxis del recién nacido, activa y pasiva, y bueno, se va haciendo los controles de la madre también después del parto, los controles con gastroenterología de adultos, ¿no? Eh, este es el algoritmo argentino, donde indica de que aquella persona con un antígeno de superficie positivo, en la cual le han solicitado un hepatograma, una carga viral, y no tiene criterios de tratamiento por el momento, porque no olvidemos que si vamos a hacer el tamizaje en el primer trimestre, puede que la persona no tenga fibrosis, no tenga hipertransaminasemia, entonces vamos a repetir la carga viral en la semana 26-28, ya, y si está en menos de 200.000, hay bajo riesgo de transmisión, no se inicia tratamiento antiviral, pero si está arriba de 200.000, alto riesgo de transmisión, y se inicia el tenofovir disoproxil fumarato hasta 3 meses posteriores al parto. O sea, esto no es que se va a dar un mes, 2 meses, incluso va a utilizarlo este, eh, después del parto, ¿ya? Esta es la otra presentación que les decía del tenofovir, es el tenofovir alafenamida, ¿ya? Las dosis terapéuticas para las personas son gestantes son, si voy a usar el TDF, que es el tenofovir disoproxil, son 300 miligramos una cápsula al día, y si voy a usar el tenofovir alafenamida, 25 miligramos una cápsula al día. Eso, como habíamos dicho, hasta después de producido el parto. Si el diagnóstico se realiza en el tercer trimestre, ya se debería iniciar el tratamiento antiviral lo antes posible. El beneficio del tratamiento es proteger al recién nacido de la infección por virus de la hepatitis B y controlar evidentemente la actividad de la hepatitis en las personas gestantes que tengan niveles elevados de alanina-aminotransferasa. Pero si la gestante presenta cirrosis, se inicia terapia al momento del diagnóstico independientemente de la carga viral. De ahí la importancia de utilizar el APRI o de utilizar el FibroScan para poder diagnosticar cirrosis en esa paciente con hepatitis crónica. La vía de parto y lactancia, la vía de parto, no hay diferencias significativas, como lo habíamos dicho más antes, entre cesárea y parto vaginal. O sea, si la indicación obstétrica es cesárea por X o Z motivo, cesárea. Si puede seguir a parto, no hay ningún problema. La transmisión a través de la lactancia materna, a pesar de que se han encontrado virus en la leche materna, en aquel paciente que ha recibido una inmunoprofilaxis completa, debería recibir lactancia materna sin ningún problema, obviamente evitando las lesiones a nivel del pezón. Ahora vamos a enfocarnos en el recién nacido. Inmediatamente al parto, la norma boliviana indica pinzar y cortar el cordón umbilical. O sea, aquí no se hace pinzamiento tardío. La aspiración de secreciones, si es necesario, tiene que ser lo menos traumática posible, y si fuera posible evitarlo, mejor evitar. Se utilizará guantes para la manipulación del recién nacido, eso de manera indudable, y bañar inmediatamente a los niños con agua y jabón una vez producido el nacimiento. En cuanto a la inmunoprofilaxis, esta es la estrategia combinada, es decir, inmunoglobulina más vacuna, ha resultado en la intervención más exitosa en salud pública a nivel mundial con el fin de eliminar la transmisión materno-infantil del virus de la hepatitis B. Si solo utilizo vacuna, estaría reduciendo entre un 26 a un 36%, pero si lo combino vacuna más inmunoglobulina, pues es decir, hablar de una inmunidad pasiva, activa o profilaxis completa, estaría reduciendo en un 5 a un 10% la transmisión materno-infantil. ¿Ya?
se hace la inmunoprofilaxis mixta o inmunoprofilaxis completa o inmunoprofilaxis pasiva-activa a través de la administración de vacuna pediátrica. La vacuna pediátrica, la monovalente, viene con 10 microgramos, ya, pero si no tengo la vacuna pediátrica, puedo utilizar la mitad de la vacuna de adulto, es decir, 0.5 ml de la vacuna de adulto. La vacuna de adulto viene con 20 microgramos y esto se tiene que realizar al momento del nacimiento o dentro de las 12 primeras horas de nacido. Y la inmunoglobulina específica contra la hepatitis B se coloca 0.5 ml, que equivale a 100 miligramos por vía intramuscular al mismo tiempo, pero en la otra piernita, ¿ya? Ambas deben ser administradas antes de las 12 horas de vida, al mismo tiempo en distintos sitios anatómicos, esto independientemente del peso del nacimiento e independientemente de, eh, de, la, de la edad gestacional. En recién nacidos menores de 2.000 gramos no es contraindicación recibir la vacuna más la inmunoglobulina específica para la hepatitis B. ¿Cómo hago el seguimiento en estos recién nacidos? Ya que han nacido de mamás con antígenos de superficie positivo. Al recién nacido tengo que confirmar evidentemente la inmunoprofilaxis, tengo que derivar a infectología pediátrica, tengo que hacer una búsqueda activa de casos, si hay otros menores también, si hay la pareja, tengo que buscar si la pareja ya es portadora o ha hecho una infección aguda. Realizo consejería sobre la importancia de completar el esquema de vacunación y seguimiento de ese niño. A los 6 meses verifico si el programa de inmunizaciones está completo, es decir, si el esquema de vacunación está completo con la pentavalente, que se coloca a los 2, 4, 6 meses, y damos orden de antígeno de superficie y anticuerpo para el antígeno de superficie, pero que se tiene que realizar a los 9 meses. Si yo lo realizo dentro de el mes o mes y medio de haberle aplicado la vacuna, puede resultar positivo el antígeno de superficie y hacerme pensar de que ese paciente ha adquirido la infección de la madre. ¿Y qué hago entre los 9 a 12 meses? Hago el control de este niño con esos resultados de laboratorio que ya le había dado la orden. Veo si el antígeno de superficie es negativo y los títulos de anticuerpo para ese antígeno de superficie son mayor o igual a 10 unidades internacionales, indico que la vacuna ha sido efectiva, mi inmunoprofilaxis ha sido efectiva y ese niño está protegido para la hepatitis B. No requiere seguimiento y se da de alta. Si mi paciente viene con un antígeno de superficie negativo, pero con títulos de anticuerpos menor a 10 unidades, este paciente está susceptible e indico vacunación con pauta completa. Esta vez utilizo vacunas monovalentes, 0, o sea, al contacto, al mes y a los 6 meses, y realizo un control serológico a los 2 meses de haberle aplicado este nuevo esquema de vacunación, ¿ya? Y se administra de igual manera. Si nos estamos preguntando si justamente coincide con la vacuna, el primer refuerzo de la vacuna pentavalente, ¿le coloco o no le coloco? Sí, se coloca independientemente. Si el antígeno de superficie es positivo, entonces yo estoy frente a una infección, realizo el estudio y seguimiento por la unidad de gastroenterología pediátrica o se lo deriva a gastroenterología pediátrica. Este es el flujograma de atención del recién nacido, hijo de madre con antígeno de superficie. El 2024, como les decía, el Ministerio de Salud de Argentina lo publicó. Se hace la inmunoprofilaxis activa y pasiva dentro de las 12 horas de nacido. Ellos consideran de que se puede administrar inmunoglobulina incluso hasta las 78 horas después de haberse producido el nacimiento, y entre los 9 y 12 meses ellos solicitan anticuerpos directamente. El anticuerpo para el antígeno de superficie y el anticuerpo para el antígeno core, ¿ya? Si el anticuerpo para el antígeno de superficie es mayor a 10 unidades y es negativo el anticuerpo para el core, lo consideran inmunizado y el paciente eh, es dado de alta.
Si el antígeno de superficie es negativo o es menos a 10 unidades por ml con un anticuerpo para el core negativo, se lo considera un paciente no respondedor, no ha respondido a los esquemas de vacunación de la dosis de nacimiento, la inmunoprofilaxis, no ha respondido a la vacuna pentavalente 2, 4 y 6 meses, entonces se realiza un nuevo esquema, ¿ya? Y se hace de nuevo la dosificación de anticuerpo para el antígeno de superficie. Si este vuelve a salir negativo, se continúa el control con los especialistas. Si este sale positivo, es decir, está mayor a 10 unidades, se lo considera inmunizado al paciente y bueno, cierra el control. Pero en este pacientito que yo le había pedido anticuerpo para el antígeno de superficie y el anticuerpo para el antígeno core, me viene el anticuerpo para el de superficie negativo, menos a 10 unidades, pero me viene el anticuerpo para el core positivo, ahí solicitan el antígeno de superficie. Si este viene reactivo, se confirma la infección, ellos a los 6 meses vuelven a repetir el antígeno de superficie y si se vuelve a confirmar, se habla de un positivo con infección crónica. Ese niño lamentablemente adquirió la infección. Pero si sale el antígeno de superficie negativo, solicitan carga viral, no se quedan ahí. Por eso les decía, vamos a ver más adelante, porque como el virus queda en el hepatocito y ha habido un anticuerpo para el core positivo, quiere decir que ha habido un contacto con el virus natural, entonces solicitan carga viral para la hepatitis B. Si se detecta, se confirma infección. Si no se detecta, se indica un nuevo esquema de vacunación, ¿ya? Y se realiza de nuevo la solicitud del anticuerpo para el antígeno de superficie. ¿Ya? Como conclusión tenemos que la hepatitis B es una enfermedad de importancia, pero tremenda en salud pública. El 90% de los recién nacidos infectados de la madre por transmisión materno-infantil progresan a la cronicidad si es que no han recibido la inmunoprofilaxis completa. La Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años recomienda la dosis de nacimiento para la hepatitis B a todo recién nacido, independientemente del estado serológico materno. O sea, debería ser universal. Realizar el tamizaje en toda mujer embarazada tiene que ser uno de nuestros objetivos como obstetras. Gestionar los recursos para contar con los medios logísticos de diagnóstico y tratamiento profiláctico en la gestante y el recién nacido es de suma importancia y eso es una responsabilidad administrativa. Y si yo no conozco la enfermedad, no voy a ver su importancia y no voy a ver qué necesito tampoco. Y realizar una completa inmunoprofilaxis y seguimiento de los pacientes por parte de nosotros, los pediatras. Muchas gracias. Espero no haberlos cansados y estoy presta para sus preguntas. Muy bien, doctora, muchas gracias por su presentación, muy buena, la verdad. Tuvimos aprendido todo. Cualquier que Ay, tenga alguna pregunta puede realizarla, puede activar su micrófono, no tenga alguna duda. Por cierto, doctora, el antígeno de ujú. superficie para hepatitis B, eso lo realiza en Cenetrop, ¿no? El antígeno de superficie para hepatitis B puede hacerse por una prueba rápida, lo realizan en todos los laboratorios. Por ejemplo, los chilenos, ¿qué hacen? Hacen sus pruebas rápidas y derivan a un laboratorio de referencia la confirmación, pero estas pruebas rápidas tienen una alta sensibilidad. Entonces, vos tienes un paciente con una prueba rápida positiva que testea, evidentemente, todas las pruebas rápidas, que quede claro, testean antígeno de superficie. Todas las pruebas rápidas testean antígeno de superficie. Si tienes una prueba rápida para antígeno de superficie, una prueba rápida, así, directo, prueba rápida para hepatitis B, aunque no te diga antígeno de superficie, vos ya tienes que saber que estás frente a una paciente con un antígeno de superficie positivo y es positiva para hepatitis B. Si quieres, lo puedes, como te digo, confirmar a través del dosaje del anticuerpo para el core, puedes pedir una IgM, IgG, puedes pedir un antígeno E. El antígeno E
lo hacen varios laboratorios de forma privada y tengo entendido que lo está haciendo Cenetrop también, ¿no? Entonces, pero vos con una prueba rápida ya sabes que estás frente a una paciente positiva para hepatitis B. Eso tiene que quedar claro. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, ¿cuál sería, digamos, la ventaja? Si ya te... Bueno, en primer lugar, creo que el tema de las pruebas rápidas lo tenemos bastante accesible y pudiéramos tranquilamente hacerlo al principio del embarazo y lo más importante que a mí me quedó es la prueba rápida que se hace al finalizar los meses de gestación, al final del embarazo. Ujú. Y en nuestro medio, en el caso de ser positivo, ¿cuál sería la ventaja de directamente hacerle el tratamiento ya, tratarlo como un paciente ya positivo, ¿no? Independientemente de hacerle las otras pruebas más, que me imagino que en nuestro medio tendría muchas dificultades. Si esto nos traería una ventaja de, con una prueba rápida de la madre, poder hacer directamente el tratamiento ya en el recién nacido. La verdad que en ninguno de las guías que he revisado no he encontrado más que en la guía boliviana que dice a partir de las 20 semanas, si se confirma la infección crónica, iniciar directamente el antiviral. Pero esa guía es 2021. Las otras guías, por ejemplo, la chilena, la argentina, que son las más didácticas, 2022 y 2024, necesariamente te indican hacer la carga viral y bueno, pues no olvidemos que son medicamentos que se utilizan también para el VIH, ¿no? Entonces, también no olvidemos que si bien el tenofovir disoproxil fumarato mm, produce menos resistencia, todos los antivirales son susceptibles a generar resistencia. Lo que menos queremos es pacientes con resistencia. Ahora, el acceso a los antivirales también es codificado, no están a la venta, tiene que ser a través del programa. Entonces va a ser difícil que con una prueba rápida de antígeno de superficie directamente le puedan iniciar el tratamiento. Por ejemplo, está establecido cuándo voy a iniciar en la embarazada, porque no olvidemos, como lo habíamos visto en la presentación, la embarazada hace brotes de hipertransaminasemia sin necesidad de tener cirrosis todavía o tener fibrosis hepática. Entonces, hay indicadores en base a la fibrosis, en base a la hipertransaminasemia, dice arriba, en dos controles seguidos, mantener valores que superen 2 a 3 veces el valor referencial de la ALT, porque lo que utilizan como marcador es la alaminoaminotransferasa, entonces sí indican. Entonces están establecidos ya los protocolos en quién iniciar. Ahora, sería interesante ver, dadas las condiciones de nuestro país, hacer eso, si estaría prudente iniciar directamente el tratamiento antiviral. No, eso tendríamos que verlo, porque cuando uno revisa los artículos, uno dice, uno lee y dice, tratamiento, dice, del shock hipovolémico en lugares de bajos recursos, tratamiento de shock en lugares de recursos óptimos. O sea, bueno, o sea, no sé, nosotros, por ejemplo, como, como país, vamos en relación a estos objetivos del desarrollo sostenible al 2030 y con el EDMI Plus 2018 vamos atrasados, no tenemos ni la vacuna de dosis de nacimiento, no tenemos la vacunación universal. Peor, no tenemos la inmunoprofilaxis pasiva, no tenemos la inmunoglobulina. Entonces, vamos retrasados. Tal vez sería una opción, quizás consultándolo con los especialistas infectólogos, gastroenterólogos, iniciarle el tenofovir, ya, pero como le digo, doctor, o sea, tiene sus indicaciones precisas y dosis precisas, porque no nos olvidemos que le tienen que dar hasta cerca de los 3 meses posteriores al nacimiento. ¿No? Ese es un tratamiento largo. Ujú. Muy bien, gracias. Sí, No, de nada. efectivamente, usted hizo una consideración que siempre es importante en nuestros países y
lamentablemente a veces todo el esquema laboratorial de seguimiento, pues a veces tiene grandes dificultades desde el punto de vista de accesibilidad, de costos y como usted también lo mencionó, creo que hay ciertas realidades, ¿no? En las cuales es bueno considerar y ver la factibilidad no solamente económica, sino también de daños, ¿no? De producir, de prevenir un daño tan severo que en estos pacientes lamentablemente se van a dar. Gracias. Sí, así es, doctor, tiene toda la razón. Habría que, quizás, sí, de tener sería interesante, ¿no? Llegar a las sociedades, o sea, la sociedad de neonatología o pediatría, junto con la sociedad de ginecobstetricia, trabajar juntos con ese fin, o sea, ser más activos. Son tantas enfermedades de transmisión materno-infantil. Imagínese, Zika, ¿no? La estamos viendo, somos una zona endémica de arbovirosis, Zika no estamos viendo, y ahora Oropouche que también está generando problemas en el recién nacido, está generando igual que Zika, cuadros de mortinatos y de microcefalia. Entonces, necesitamos también reforzar eso de la prevención de estas enfermedades de transmisión materno-infantil, que quizás no necesariamente con muchos recursos podamos hacerlo, sino conociendo la enfermedad como tal y sus consecuencias, ¿no? Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Vamos a continuar con la charla el día 22 de octubre a cargo de la doctora Verónica Virué. El tema será recién nacida de madre, PBS, manejo y nuevos protocolos. Muchas gracias a todos por su participación. La clase fue grabada. Muchas gracias.